Hola, queridos amigos, Andy Stallman, completamente en vivo y con gafas, que me las saco ahora mismo, para darles la bienvenida a el segundo episodio de esta quinta temporada. Es una temporada que me agarra quizás más veterano, más vivido, pero me tiene muy emocionado, estoy muy, muy feliz de empezar quinta temporada y también estoy muy ilusionado por esta conversación que va a empezar en instantes con una persona que conocí serendípicamente, pero que en el poco rato que hemos compartido encuentros y conversaciones y charlas, se ha ganado un lugar muy destacado en mi corazón. Así que, damas y caballeros, quiero dar la bienvenida a mi querida y admirada Ana Donofrio, completamente en vivo. ¿Desde dónde, Ana? Bienvenida a Totem Live. Muchas gracias, Andy. ¿Desde dónde te estás Desde Palma de conectando? Mallorca. Palma de Mallorca. Bien, 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 bien. Palma de Bienvenida Mallorca. desde Palma. Aquí estamos emocionados de tenerte, Ana. Bueno, tenemos toda una charla por delante, así que voy a contener mi ansiedad de contar muchas cosas y de compartir muchas cosas, pero vamos a empezar el episodio como solemos comenzar los Totem Live, que es preguntándole, en este caso a Ana, ¿quién es Ana Donofrio para Ana Donofrio? ¿Quién es Ana? Bueno, qué pregunta, ¿no? Ana es una chiquita, una chiquita provinciana llena de miedos, pero muy, muy entrenada para superarlos. Cuando te conocí, me pareciste cualquier cosa menos alguien con miedos. Me pareciste una mujer valiente, innovadora, creativa, echada para adelante. Quizás la chiquita tiene algo de miedo en el interior, pero hacia afuera se ve una persona enorme, gigante, muy valiente, Ana. Sí, lo que pasa es que son años de training, ¿no? De training, de hacer conscientes esos temores y entrenarse para poder superarlos. Bien, 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 bien. Contanos un poco, Ana, cómo fue ese salto profesional y también personal de vivir en el interior de Argentina y un día decidir hacer tu maleta y irte a la capital. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso muy fuerte, estamos hablando del año 76, casi 50 años, hace casi 50 años. Es un momento que hoy podemos decir que es prehistórico, porque tanto ha cambiado el mundo, la tecnología ha hecho un cambio tan fenomenal que era otra cosa, era otro mundo, fue muy fuerte para mí y te diría que yo tuve un poco de suerte porque, siempre lo digo, yo entré en primera división, pero de aguatero. Ana, Claro, cuando decidís venir, decís que entrás en primera división de Aguatero, año 76, el mundo del periodismo y la comunicación. eh, ¿Cómo era ser una mujer joven del interior en ese entorno entonces? mira, me han preguntado muchas veces, yo no puedo decir que por ser mujer no se ha tenido algunas trabas, yo no podría decir, pero sí, tenía 22 años, eh, ingresé porque conocí a alguien en Editorial Atlántida, me tomaron como
yo digo aguatero, pero eran los colaboradores que formaban parte de lo que se llamaba Armada Brancaleone, estaban para cualquier cosa. Éramos todos de esa edad, ¿no? Ahí estaba Pablo Sirven, Silvia Fresquet, Miguel Viñaski, gente hoy muy conocida, pero en aquella época éramos todos de 22 años. Y bueno, éramos todos jóvenes con muchas ganas y con mucha pasión. Pero ser mujer, yo no lo he sentido en mi vida como un impedimento. Y si existía el impedimento, yo decía como que no lo veía. Yo iba hacia adelante y no veía el impedimento. Hablas de Editorial Atlántida, nos siguen en los Totem Live personas de muchísimos países de Iberoamérica y del mundo. Editorial Atlántida en los años 70 era quizás una de las editoriales más importantes del continente, ¿no? Era como la Champions League, ¿no? Absolutamente. Del periodismo, ¿no? ¿Qué tenía en particular la editorial en ese momento? ¿Qué te atrajo? ¿Qué te Momento esa sedujo? editorial que tenía pasión, alma y amor por la excelencia. Ok, y eso Era algo que se creaba una comunidad. Ahí adentro, yo viví 20 años ahí adentro, trabajé 20 años y digo viví porque pasé muchas horas. y contame, Una Ana, comunidad. hoy en retrospectiva, eh, cuando vos ves a jóvenes de 22 años, eh, eh, los que tenemos algunos años ya vividos, algo de veteranía, tendemos a decir, quizás equivocadamente o quizás acertadamente, que en nuestra época los jóvenes trabajaban más o se esforzaban más o venían más entrenados o preparados para la vida. Mirando hacia atrás estos 50 años, ¿crees que la generación cambió Eran mucho? ¿Que hay una... paradigmas distintos, Andy. Cambiaron los paradigmas. Ok, Cambiaron los paradigmas. En sí, sí. ¿qué cambió? Era un ¿Cuáles son los paradigma cambios? que la pasión estaba por encima de todo en ese momento. Éramos muchos workaholics y hoy la gente le da mucho valor a la calidad de vida. Y no me parece mal, ¿eh? No me parece mal. Yo sigo pensando que la pasión es necesaria. Lo que podemos hacer en este nuevo paradigma es dosificarla para que no nos perjudique a través del el extremo del estrés que uno vive, ¿no? Yo viví en un paradigma y cuando pasé a la nación ya el paradigma había cambiado y comprendí que había que cambiar, que había que cambiar, eh, que ¿Cuánto, había que cambiar. cuánto, cuánto, eh, cuánto duele cambiar y cuánto cuesta cambiar en todos los ámbitos de la vida? Hoy, como bien decís, estamos en esta época de paradigmas cambiantes, muchos, acelerados, profundos, complejos. ¿Cómo haces para poder ir, ya sea adaptándote a los paradigmas o navegando los paradigmas en un contexto de cambio permanente? Bueno, yo los abracé porque no te olvides, yo como te decía, vine del interior, llegué a una editorial nueva e importante, entonces uno va ejercitando mucho la ductilidad, la adaptación al lugar. Entonces, eso es un training que uno va aprendiendo y a medida que fui evolucionando en mi carrera y después cuando hice el cambio a los 20 años a la Nación, seguí evolucionando. No es que duela, cuesta mucho, es costoso. Es como entrenar el cuerpo, es lo mismo. ¿Entendés? Tenés que entrenarlo para otro deporte, digamos. ¿Entendés? Total. Y muchísima voluntad. Bien, bien, bien. Hay una cosa que por tu humildad no vas a decir, así que la voy a decir yo. Ana en Atlántida estuvo en
probablemente las cabeceras más importantes de la editorial y además fuiste directora de una de ellas, ¿verdad? Fui directora sí, yo llegué a ser secretaria de redacción y jefa de redacción de Gente y directora de Para Ti. En Gente estuve 2 veces. Jefa de Contanos, redacción primero y después fui inscrita a la dirección de Gente, porque en el medio estuve en Para Ti y ahí fui directora. bien, bien, bien. Contanos un poco, para ti era, creo que no me equivoco si digo que para ti era como una mezcla de Elle y Vogue hecha en Argentina. La revista Una, femenina más importante que hubo en la Argentina, una revista centenaria, claro. Y tuvimos mucha ayuda porque nos entrenaban mucho. El dueño de esa empresa, que se llamaba Aníbal Vigil, trabajaba e invertía mucho en el entrenamiento de sus periodistas. Y, por ejemplo, nosotros teníamos todos los años, venía el director creativo de Paris Match, y nos daba a cada una de las revistas entrenamientos sobre edición. Eso es algo que muy avanzado en aquella época. O fue Oliviero Toscani, que se murió hace poco, a entrenar a todos los fotógrafos y la redacción de Para Ti en lo mismo. Entonces maravilloso. fue una época muy particular, y que ha dado muchos periodistas que hoy los vemos en distintos medios de la Argentina, ¿no? Así es, así es. Ahora voy a volver sobre Para Ti y esta revista tan importante y también Gente y demás. Pero quiero volver ahora sobre esto último que dijiste, que es el dueño, el líder, porque siempre que hablas de él, hablas más como un líder que como un jefe. Eh, es un tipo que invertía en su gente, ¿no? Que te traía a Toscani, que probablemente era el fotógrafo más... Sí, él invertía mucho en su gente, invertía en su gente, invertía en gente y invertía en el alma de cada producto, porque había muchos productos, pero cada producto tenía un alma distinta y el equipo respondía a ese espíritu. Por lo tanto, bueno, además, eran los que mejor sueldos pagaban, o sea que había una inversión en general, ¿entendés? Yo siempre cuento que fue el único jefe que me dio aumento sin que yo lo pidiera. Nunca más me pasó. Increíble. El tipo Es, era quizás un intuitivo del branding, ¿no? Invirtiendo en su gente, en el talento, en una cultura, en una visión, en unos valores, en una forma de hacer y de entender el valores, trabajo. valores. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, vos tenías que tener un chip para hacer Para Ti con un espíritu y otro chip si querías hacer gente o somos. Tenías que ir cambiando los mindsets según el lugar donde estuviera, porque cada una tenía una personalidad distinta. Eso te da muchísima plasticidad, te divierte mucho, porque es una profesión que te divierte. Cuando vos además lo tenés como vocación, te divertís más. Totalmente. Y Ana, si tuviésemos que poner en un perfil tuyo, ¿qué eras en ese momento? ¿Era periodista? ¿Era redactora? ¿Era analista? ¿Era No, yo observadora? ¿Era editora? ¿Qué era? en general, yo desde el 80, de los años 80, yo tuve equipos a mi cargo, de distinto nivel, por a medida que iba ascendiendo, pero siempre equipos. Escribía menos porque tenía que gestionar, que ha sido como una constante en mis 40 años de carrera, tener que dirigir equipos, y me quedó pendiente escribir más, que es una cosa que, bueno, todos los periodistas tenemos ese sueño, pero bueno, se dio así. A mí me gusta la conducción y me gusta ayudar a los equipos a crecer. Maravilloso, maravilloso. Y Ana, La ¿cómo docencia periodística. me encanta eso. Hoy hace muchísima falta eso también, ¿eh? Muchísima, muchísima falta. Te quería preguntar una cosa relacionada con tu actividad. Al final, un periodista también no deja de ser
un agudo observador de lo que está pasando y en muchos casos también un adelantado de lo que va a pasar, ya sea en tendencias de moda o en cambios políticos o en movimientos sociales. Hay un análisis según el tipo de periodista que sos, pero por lo general el periodista es curioso, ¿no? Y quiere ir más allá. Pero también el periodismo lidia en primera persona con un montón de malas noticias. A veces son accidentes naturales, a veces no son naturales, a veces hay temas sociales muy complejos. Tenés que tener una cabeza muy fuerte y un estómago muy fuerte para poder procesar y digerir todo lo que pasa por una mesa de periodismo y no morir en el intento. Sí, sí, sí. A veces, salvando las distancias por la gravedad, lo comparo un poco con el tema del trabajo de los médicos, que tienen que estar permanentemente en contacto con tremendas situaciones y al mismo tiempo tienen que poder salir, entrar y salir. Personalmente, en este momento de mi vida, yo leo más de lo que miro en la televisión, porque me afecta más la imagen de la lectura. Yo puedo guardar un poco más de distancia cuando leo, pero cuando miro, la imagen me pega más. Ahora, cuando tenés que estar en la redacción, bueno, hay un escepticismo, una especie hasta incluso de humor negro, que también fíjate que en la medicina existe. ¿Qué te pasa cuando los cirujanos están cortando con el bisturí y hablan eh, de cosas mientras está el paciente ahí, todo abierto y ellos están hablando de otra cosa? ¿Por qué? Porque tienen que desdramatizar, porque es muy fuerte ese estrés que se vive. Y bueno, cuando yo recuerdo lo que fue el día de las Torres Gemelas, que ese día era a las 10 de la mañana en la Argentina y tuve que salir corriendo de mi casa, que lo veo, que estaba con mi marido, me dijo, mirá lo que está pasando, volví al diario, y ahí decidimos en ese mismo momento hacer una edición vespertina. Y salió, sí, Tremendo. Qué tremendo. recuerdos, qué recuerdos, tremendos recuerdos. Ana, dentro de esta increíble trayectoria que tenés, eh, ¿ha habido en estos años alguna noticia o algún proyecto o alguna investigación o algo en particular que te haya dejado como una huella muy destacada, ya sea por lo positivo o por lo negativo? Mira, yo recuerdo que como algo que no puedo olvidar lo que fueron los días posteriores a la caída de las Torres Gemelas. Eh, Trabajábamos las 24 horas y todos los días en la reunión de la tarde, que era donde se armaba la tapa, se pasaban todas las fotos que venían. Entonces todos los días era como un cine donde veíamos imágenes tremendas y esa conciencia, Andy, de que el mundo había cambiado para siempre, yo la destaco por sobre todo, porque fue un antes y un después. Yo creo que eso no he vuelto a vivir algo tan fuerte como eso. Sí, El mundo yo creo cambió que totalmente. sí, sí, además creo que cualquiera que tenga algo de años se acuerda perfectamente dónde estaba ese día, esa hora, cómo lo vivió, la incertidumbre que nos invadió a todos. Algunos hasta llegamos a pensar que era el fin del mundo, ¿no? Porque parecía que iba a venir una hecatombe detrás de eso. Claro, y todo lo que era mirar esas imágenes de horror, de niños, de lo que estaba pasando también en Medio Oriente. Había mucha imagen de Medio Oriente, no solamente eran de los dos lados, de Afganistán y de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Era algo muy fuerte, de lo más fuerte que yo recuerdo. Ana, en el mundo del periodismo, cuando hablábamos de Paratir hace 2 minutos,
hablabas de la revista más importante para la mujer, probablemente de la historia, ¿no? De Argentina, una revista centenaria. ¿Cómo puede una profesional mantenerse en el equilibrio entre lo superfluo y lo profundo dentro de una comunicación, ya no de moda solamente, sino de estilo de vida y un montón de otros aspectos? ¿Cómo lograbas no caer en la superficialidad de la moda muchas veces y mantenerte arraigada a lo profundo o a lo trascendente o a lo significativo que también trae la moda en muchos Bueno, ámbitos? hay una técnica, pero en gente que también pensaba, porque también era una revista de actualidad y una revista de, de show business, pero entonces teníamos, cuando se hacía una pauta en papel, siempre sacábamos una y una. Entonces, cada vez que empezábamos a pensar una revista, pensábamos de los dos lados. Vamos los soft, vamos para los heavy o serio. Entonces, de los dos lados, había que equilibrarlo. Entonces, era una y una. Y en las dos revistas más o menos se hacía eso. Una y una y una y una. Ya la Fantástico. cabeza la habíamos seteado así, porque Ok, si no se iba o para muy seria o para muy frívola. claro, 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 claro. Sí, 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 sí. No, increíble. Bueno, fuiste testigo de primera mano de lo que es la transformación del mundo de los medios de comunicación, ¿no? Antes la revista en papel, el diario en papel era, ¿no? Como la Biblia, ¿no? Lo que salía ahí es lo que mandaba y lo que Escribíamos dictaba. en Olivetti cuando empecé en La Nación, ¿entendés? Y después, bueno, después llegaron los teléfonos más digitales, el teléfono enorme, empezamos con internet que no funcionaba al principio. Bueno, entonces, cuando estoy en La Nación, viene la gran transformación digital, cuando empezamos a hacer trainings para toda la redacción con un equipo especial que hay en el diario La Nación sobre data y periodismo de tecnoperiodismo, digamos, y empezamos a entrenar, hicimos cursos especiales que dábamos por tandas a lo largo del año, para que la gente aprendiera a manejarse tanto con las redes como con las plataformas digitales y poder escribir. Bueno, fue otro cambio, hoy parece tan lejano eso, pero en ese momento, bueno, no hubo más remedio que de entrar en ese mundo. En ese mundo todavía las redacciones, cuando yo estaba ahí, estaban separadas y ahora ya la redacción es una sola, en el mundo entero ya las redacciones están unificadas. En aquel momento todavía había una separación y los recelos lógicos de cuando vos tenés dos partes en un todo. Hay una tendencia en los últimos años de comparar lo de ahora con lo de antes, ¿no? Nada, se me viene a la cabeza Lelutier cuando dice todo tiempo pasado fue anterior, ¿no? Pero mucha gente que dice todo tiempo pasado fue mejor. Si vos hoy tuvieses que elegir entre escribir en una máquina Olivetti o en una Mac, o si tuvieses que estar llamando todo el tiempo a un teléfono fijo que no te atiende nadie, o a un Quedo con WhatsApp de esto, y me quedo distancia. con esto. Creo que la tecnología nos ha dado montones de avances maravillosos, eh, y lo que creo que con todos estos avances hay que, como con todo, digo, como con un cuchillo que tiene, bueno, que el cuchillo tiene filo, ¿entendés? Es buenísimo para cortar, pero tenés cuidado con el filo, ¿entendés? Entonces hay que usarla bien, lo que nos ha dado la tecnología en cuanto a la comunicación, que nos comunicamos con todo el mundo así como estamos ahora, o hablando con todo el mundo, por favor, yo eso creo que creo que hay que saber usarla, Andy, eso sí, pero yo soy una gran defensora de lo que hace la ciencia y la tecnología, como lo vimos en el COVID. Yo soy pro vacunas y fui la primera en vacunarme, eh, porque confío muchísimo en la ciencia y en la tecnología. Puede ser que nosotros, los humanos, lo usemos mal, eso es otra cosa. Es otra cosa.
¿qué te motiva hoy? ¿Qué te ilusiona hoy? ¿Qué te levanta de la cama hoy? En un contexto en el que hay una preferencia quizás por varios medios de seguir amplificando las malas noticias, los dramas, los conflictos, el fin del mundo. ¿Dónde encontrás tus oasis de bienestar, de paz, Bueno, de mira, yo propósito? estoy en reconstrucción, por empezar. Estoy en reconstrucción. Quedé viuda hace un año y medio. Fue un golpe muy duro para mí porque yo me retiré del periodismo durante 8 años. Y en esos 8 años siempre dije, el periodismo murió para mí. Nunca pensé que iba a volver al periodismo, jamás, jamás, te juro. Ya que yo organizo todo, soy una controladora, programo todo, testigos, eso no lo tenía planeado. Esto, en esto la vida me sorprendió. Cuando ocurrió la muerte de mi marido fue un shock. A los meses, una persona a la que yo también quiero y valoro muchísimo y le considero uno de mis mentores, que fue el doctor José Claudio Escribano, que fue subdirector del diario La Nación, me dijo, Ana, ¿por qué no vuelve a escribir? Yo le dije que sí porque como le respeto tanto, lo quiero tanto, no le voy a él no le puedo decir que no. Pero volví acá a casa y no tenía ganas. Se di vuelta, dije, pero yo no puedo fallarle a esta persona. Y ahí empecé, hace un año ahora, ahí empecé, y bueno, empecé y me reencontré con mi primer amor, que fue el periodismo, porque ese fue mi primer gran amor, mi primer vocación y una profesión por la que yo durante mis primeros 22 años de trabajo di todo. Todo mi tiempo lo consagré al periodismo. Era mi primer amor. Yo me casé tarde, me casé a los 44 años, pero mi amor, yo le dediqué los primeros 20 años al periodismo, se lo dediqué yo con todas ganas y lo volvería a hacer, le dediqué mis primeros 20 años. Bueno, ahora volví a ese amor y por supuesto, como estoy todavía en los primeros tiempos, me da muchas ganas y eso me levanta todos los días. Eso me levanta todos los días y no puedo dejar de mencionarlo a mi perro, que es fundamental en mi vida y ha hecho mucho en este tiempo por mí. Mi perro que se llama Totó. Totó. Ana, hablando de ese primer amor, ¿cómo es que una chica jovencita, tímida, temerosa de algunas cosas, elige el periodismo y no elige ninguna de otros ámbitos quizás más seguros dentro de lo que puede ser un desarrollo? ¿Cómo te Yo volcaste? empecé con el tema del periodismo en el colegio secundario. Yo hice el colegio secundario internada de, mm, en el colegio Sagrado Corazón de Villa Mercedes, internada. Y yo ya ahí tenía un diario, hacía un diario, organizaba las funciones de teatro para juntar dinero para el viaje de egresados. Yo ya ahí tenía en la cabeza el periodismo, leía mucho, me gustaba mucho leer. En mi casa siempre se compraron muchos diarios. Mi madre me enseñaba a recortar las noticias importantes y las pegábamos en un cuaderno. Mi madre fue la gran arquitecta de mi mindset. Entonces, bueno, cuando tuve que decidir, a los 18 años dije, mi carrera es el periodismo y me fui a estudiar periodismo a Mendoza. Maravilloso. Todo se va Donde conectando trabajé como, como cronista en la agencia Telam oficial. al final, como decías el otro día en el café que nos tomamos, vas mirando para atrás y vas viendo como todo en realidad
era parte de un plan más grande, Sí, ¿no? son eslabones, todos eslabones. Qué grande. Y en esa época, por lo que contás, tus padres y muy especialmente tu madre te apoyó mucho en esa elección, ¿no? O en esa Sí, vocación, casi sí, sí. diría. Mi madre que, sí, mucho, y justamente ella había quedado viuda también joven, pero me apoyó muchísimo. Y ellos, bueno, cuando yo dije me voy a estudiar, quiero irme a estudiar a Mendoza, me apoyaron muchísimo. eh, y después estaba muy contenta de mi crecimiento, por supuesto, de mi crecimiento, tanto en Atlántida como en la Nación, como en la Nación. De todos modos, ella cuando me fui de Atlántida lloró 6 meses, porque ella sentía que Atlántida era mi casa, y la estaba traicionando yo. Pero bueno, yo sabía que me tenía que ir porque uno tiene que irse cuando está en el mejor momento, o en el peor. Totalmente. Y me imagino el orgullo de tu madre que despide a una joven aspirante de periodismo que se va a Buenos Aires y llega a lo más alto en ese momento una de las editoriales top del momento y diciéndole a todas sus amigas, esa es mi hija, ¿no? Fíjate vos que yo llego a Buenos Aires en tren el 7 de junio, Día del Periodista. Ah, mirá, El 7 increíble, de junio del 76. increíble, increíble. Volviendo ahora al presente, Ana, luego volvemos ahí a esa época. Eh, Hace un año, después de hablar con esta eminencia del mundo editorial y periodístico argentino, decís, bueno, voy a intentar reconectarme con escribir y empezás a capturar historias, personajes, cosas que vas viendo. ¿Cómo es hoy esa escritura? Vos elegís de lo que querés escribir, vos identificás las historias. ¿Cómo es el proceso hoy de esta profesión 2.0 que estás haciendo? Sí, ¿cómo es el proceso? Mira, yo soy siempre, yo digo que yo soy un sumario. Yo funciono en sumario. El sumario es sumario de ideas. Permanentemente yo leo el diario, miro la web y se me van ocurriendo ideas que voy anotando, ¿no? Y bueno, muchas veces me piden ellos y la mayoría de las veces, bueno, yo las veo, les propongo y conozco bastante, después de 20 años, el branding del querido diario La Nación, que también es mi segunda casa. La primera fue Atlántida, esta es mi segunda casa. Los quiero muchísimo y les agradezco que una vez que voy y desde la distancia también me hagan sentir siempre que es mi casa. Entonces conozco mucho cómo es el alma de ese diario, porque fui la prosecretaria general de redacción y teníamos mucha gente a cargo, entonces lo conozco y más o menos sé qué les puede venir bien. Bueno, lo hago permanentemente y tengo una rutina diaria que durante todas las tardes trabajo acá. Armé una oficina en mi casa, todas las tardes trabajo en la oficina. Fantástico. Todas las tardes menos una a la semana. No sé si se puede contar eso o no, ¿Sí? pero si se puede, me encantaría que Sí, lo compartas. yo, menos los jueves, como hoy, Contá por que es qué. a la tarde, yo soy voluntaria de cuidados paliativos en el Hospital General de Palma. Surgió cuando yo le hice una entrevista al médico oncólogo, al doctor Enrique Benito, que fue el que creó paliativos aquí en Baleares. Y bueno, cuando hablé con él y cuando me contó lo que era y lo que significaban los cuidados paliativos, que es ayudar a la gente a partir de este mundo en paz, a resguardo del dolor y en paz. Bueno, yo sentí que podía ayudar ahí, que podía
colaborar. ¿Sabes por qué, Andy? Porque yo siempre digo una cosa. A mí Dios me dio todos los gustos. En su tiempo, ¿eh? Que no siempre era el mío, pero me los dio todos. Y tengo que devolver algo de todo eso que me dio. ¿Entendés? Y como dicen todos los que ya tienen experiencia en esto que hacemos, que somos muchísimos, ¿no? Muchos acá, uno recibe mucho más de lo que da. Increíble, Solo qué se puede lindo. hacer si vos sentís que tenés la fuerza para ayudar, ¿no? Porque es una situación, son situaciones duras, ¿entendés? Donde uno puede realmente ofrecer un hombro fuerte, ¿eh? Y no tu debilidad. La debilidad ahí la tiene que guardar y ofrecer oído, escucha, presencia, es lo fundamental. No tienes que decir mucho, tenés que estar. Es admirable. Sí, tengo una prima hermana que trabaja en esto también hace como 30 años, no de voluntaria, es su trabajo. Y yo le pregunté hace unos años, le digo, pero al final todas las personas con las que trabajás van a morir dentro de poco. Unas más antes y otras más después, pero todas van a morir dentro Sí, de poco. Estás permanentemente lidiando con la despedida, ¿no? Con la muerte. Y me pareció de un altruismo y una generosidad como el tuyo, ¿no? Sabiendo esto, sabiendo que vas a sufrir y que te va a doler, ayudar a la gente a partir más en paz o más tranquilidad. Y hay gente que también está sola, que no tiene a nadie que lo vaya a ver o acompañar, con lo cual también sos como el último soporte, ¿no? La última frontera antes de la partida. sí, y te digo que más de lo que uno piensa son los que están solos, más de lo que uno piensa. Porque a veces están solos de personas y a veces están solos por dentro. Eh, y uno tiene que estar ahí y prestar el oído. A veces entras y la persona está hosca, no tiene ganas de hablar. Y a veces, como nos pasó el otro día, le haces una pregunta y se engancha con algo. A lo mejor es de deportes, de su historia, y empieza a hablar. Es un momento lindo y hasta nos reímos de alguna anécdota. Y bueno, que haya podido reírse ese ratito, Ya está. que haya podido estar bien. No hay que pensar en lo que va a pasar, hay que pensar, vamos a estar bien en este momento. Y lo vamos a pasar bien y le vamos a dar nuestra escucha y nuestro afecto. Después son cosas que de la vida. Totalmente. Hace unos días estaba investigando para una cosa que estoy escribiendo y me encontré con unos estudios de unas universidades americanas que decían que más del 95% de los pacientes que saben que se están por morir en muy corto plazo, eh, casi el 100% de lo que hablan es de las personas que han amado, de los momentos que han compartido con los seres queridos, quizás algún remordimiento por no haber podido amar más o compartir más con aquellas personas relevantes, pero que no hay al final de la vida, bueno, no compré tanto cripto, no compré tanto Bitcoin, no vendí tanto Nvidia, no fui más jefe o más director. Hay como una vuelta a ese ser esencial, ¿no? Ese ser afectivo que se conecta con lo más trascendente que tiene que ver con el amor. Eso es lo que uno siente cuando está ahí. Yo voy sin celular ni nada, para estar totalmente conectados ahí. Y todo de lo que se habla y de lo que se respira es lo esencial. Está quedando lo esencial. Entonces, a cada paso, vos te estás conectando con lo esencial. Eso también es muy enriquecedor para ellos y para nosotros también. Totalmente, Es muy totalmente. lindo ver a veces algunos que están rodeados de 20, 25 familiares que vienen a despedirlos. Es Total. Eh, nutritivo. Me hablabas hace un ratito de tu mascota, ¿cómo se llama? ¿Totó? Totó. Totó. Eh,
Vos sabés que cuando yo era muy chico, tenía, no sé, 13, 14 años, adopté un perrito callejero, Patán le puse, y fue una de las primeras conexiones con un amor profundo que yo tuve, entendiendo la dimensión de lo que una mascota puede ser para una persona, ¿no? Hoy tengo gatos, no perros, por circunstancias de la vida, pero también cuando se enfermó un gato mío y estuvo a punto de morir, yo me acuerdo que llorar a moco partido. Eh, ¿qué lugar ocupa hoy esta mascota, este perro, en tu vida, en tu día a día? ¿Seguís conectándote con ese amor desde otro Fundamental, lado, esa compañía, no, ese... fundamental. Por empezar, gracias a él yo camino 10.000 pasos por día, Ah, grande porque Totó. salimos a caminar y el teléfono me dice que son 10.000 pasos por día. Muy bien. También es una comunicación permanente que hay, porque empezás su mirada, ahora está durmiendo, pero muchas veces me reclama cuando estoy escribiendo porque le gusta que yo un rato me siente a ver televisión y él al lado para que lo acaricie. Entonces, si ese tiempo se pasa, empieza a quejarse. Es viejito, tiene bronquitis crónica, entonces a la noche tengo que levantarme a ponerle ¿viste? El- es una especie de el puff de los asmáticos. Ah, Así que es una relación entre los dos muy intensa. Hace un año y medio que lo tengo, pero es tanto lo que dan, es tanto lo que dan, que él me obliga cada día, me ha obligado cada día a levantarme porque tengo que ser saca. Entonces, fíjate si será importante. No sé yo si me habría levantado algunos días sin él. de acuerdo, de acuerdo. Qué bien. Qué bien, qué bien, increíble. Qué bueno eso, Ana. Volviendo a esta actualidad, hace unos años te mudaste de la ciudad de la furia a la isla de la calma. Un contraste increíble. ¿Qué dejaste en la ciudad de la furia y qué descubriste o encontraste en la isla de la calma? Y dejé la ciudad de la furia. En la ciudad de la furia dejé muchos amigos. Yo hice muchos amigos tanto en mi etapa Atlántida como en mi etapa La Nación. Y me estoy en contacto con ellos permanentemente, por WhatsApp, por mail, por todo. Bueno, ahí dejé todo eso. Eh, yo mucho no pienso en lo que dejé porque fue duro desarmar la casa, una casa enorme, las bibliotecas que tuve que regalar, vender, tirar cosas, una casa de 300 metros, fue una locura. Poco pienso mucho porque digo, qué locura haber hecho eso. Acá te encontré, acá encontré una calma, acá se vive con una frase, no hay prisa. Es fácil desconectarse, es muy fácil de acá desconectarse de las redes, porque salís y el sol te invita a caminar y ir hasta el mar, a ver el mar, y no puedes estar mirando el teléfono si estás mirando ese mar maravilloso. ¿Entendés? Y el trabajo, como tengo además yo, tengo 3 o 4 notas en abiertas, me lleva a leer. Cambio de mirar el teléfono, tengo que leer bastante, leo mucho sobre el personaje. Entonces, no hay tiempo para tanto teléfono. Lo uso así como yo lo uso como si fuera una biblioteca o un centro de consulta muy importante. Pero bueno, acá eso te digo, acá hay una tranquilidad que yo no conocía, la seguridad, la calidad de vida de acá es muy buena. Es verdad, lo hablaba con vos, la comunicación que tenemos entre los argentinos quizás no es la misma acá, ¿entendés? Esa cosa de que nos entendemos con pocas cosas, con pocas palabras, bueno, pero no se puede tener todo. Total, total. En la calidad de vida esta yo no la cambio por nada. Qué grande. Buenísimo. Ana, déjame volver un poquito al pasado y después volvemos a esta
maravillosa ciudad de Palma y esta fantástica, admirada y querida isla de Mallorca. Eh, cuando estás trabajando en el periodismo de Argentina, en esa editorial, me hablabas, por un lado, de liderazgo, me hablabas de comunidad, me hablabas de pasión. eh, Creo que son todos condimentos fundamentales de un gran equipo. Los grandes equipos, si no tienen liderazgo, no tienen pasión, no tienen compromiso, no tienen claridad hacia dónde van, es muy difícil de ir, ¿no? En el momento que vos vas ascendiendo dentro de la jerarquía de una redacción, vas dejando atrás, ¿no? Un poco la escritura o la investigación para también tomar lugares de gestión y de dirección. Acá hay una persona que seguramente conoces, que se llama Lucía Uriburu, que dice Anita, maestra de maestras, ¿no? Es como mi ¿Qué? hermana ella. Ah, Es como una hermana que no tuve. qué grande, qué lindo, qué Bueno, lindo. para ti, ella era la jefa de estilismo de moda. eh, a mí, ¿qué me gusta? No dejaba de aplicar la pasión porque armaba equipos con un determinado objetivo. Cada uno tenía un objetivo distinto, pero yo estaba involucrada en la carrera de esa persona. ¿Entendés? Y a mí me gustaba ayudarlo a crecer. ¿Entendés? Ayudarlo a crecer porque ese crecimiento de él, de alguna forma yo tenía algo que ver ahí. ¿No? Es como hijos, ¿no? Y me encanta verlos cómo han crecido y cómo les va muy bien. Eh, Son hijos, ¿no? Bueno, conocí además, soy muy amiga de hace muchísimos años, hace 50 años que somos amigas. Me casé en la quinta de ellos, en Mercedes, hicimos ahí mi casamiento, así que imagínate cómo somos de amigas. Eh, Así que, pero yo siempre disfruté muchísimo eh, dándole mucho lugar al equipo que tenía, ayudándolos a crecer, potenciando lo que ellos mejor tenían. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en gente, yo tenía, por un lado, a René Salas, que era una gran periodista de gente, René Salas. Por otro lado, tenía a Rodolfo Braceli, otro gran periodista. Y por otro lado, a Ani Ventura, todo distinto. Pero yo tenía con cada uno de ellos, que algunos también los tuve en La Nación, un diálogo especial para lograr que esa persona diera de sí lo mejor. ¿Entendés? Con cada uno algo distinto. Y así lográs que la gente dé lo mejor. ¿No? Porque todos somos únicos y todos nos gusta que nos traten como únicos. Total. A mí me gustó mucho en las últimas semanas que tuve la inmensa suerte de poder conversar con vos un montón y de poder compartir con gente esa conversación. Todo el mundo hablando maravillas de vos. Es increíble porque al final eso se llama reputación, ¿no? Que tiene que ver con una trayectoria, con una forma de ser, con una coherencia, incluso sin hacer branding consciente, supiste construir una excelente marca, Ana. Sí, por suerte, no es fácil, no es fácil, pero siempre hice mi carrera con muchísima seriedad y conciencia. Yo no puedo hacer nada de taquito. Es algo que yo se lo digo y lo aprendió rápido. Yo tengo un hijo que vive en Alemania y que ese salto es un gran esforzado, igual que yo, que no tiene días feriados, porque durante muchos años he trabajado los fines de semana, tanto en Atlántida como en La Nación. Eso habla de una pasión, porque si no, vos no dejás los fines de semana para trabajar, ¿entendés? Esto habla de una pasión. Y bueno, afortunadamente, eso es muy importante en una persona y yo se lo puedo transmitir a mi gran obra, como yo digo, que es mi hijo, ¿no? Que también se parece en esa pasión por lo que hace que tuve yo siempre toda mi vida y tengo, tuve y tengo. Doy fe, doy fe. A mí me ha pasado
muy pocas veces que una persona que me ha entrevistado se haya tomado el tiempo de reflexionar sobre las respuestas, repreguntar, volver a chequear, volver a conversar. Me daba una sensación de profesionalidad, de seriedad, que generaba más y más admiración. Así que creo que hoy por hoy uno de los males endémicos de este siglo, y lo hablábamos en el episodio anterior de Totem Live, es todo parece instantáneo y fácil, ¿no? Apretás un prompt y te sale un artículo, apretás un botón y te viene la compra de Amazon, apretás un botón y ya tenés una cita para esta noche. Es como que el esfuerzo, ¿no? El sacrificio, la entrega, no garpan, iban a decir, ¿no? Pero no pagan buenos dividendos como antes. Mis hobbies es la cocina. Ese hobby lo tuve siempre desde los 30 años. Antes, hasta los 30 años no sabía cocinar. Y lo hice también con pasión. Tuve un blog de cocina en La Nación durante 5 años. Siempre me decía, no te querés comprar un aparato que hay acá que es como un robot de cocina, que hace todo. Yo dije, a mí no me interesa el robot de cocina, me quita el chiche. Y yo, si mi hobby es cocinar y cortar y todo, yo no quiero un robot de cocina, ¿entendés? Porque me quita la gracia. Es como a poner un botón y que te escriba la nota, no quiero. Eso lo escribo yo, porque ahí está la gracia, ahí está el chiste nuestro, ¿entendés? Porque 100%. nosotros, como vos 100%. decís, no hay que transformarse en robot. No, totalmente de acuerdo. Y además, a mí lo que me sucede a diario, hace poco me comunicaron que estoy dentro del 1% de los creadores de LinkedIn, entre 1.000 millones y no sé qué, no sé cuánto. No sé de dónde salen esas estadísticas, pero bueno, siempre vienen bien saberlas. A mí me gusta mucho escribir y muchas veces lo que escribo lo posteo. A veces es como un medio de una forma de catarsis, ¿no? Pero a lo que iba es, hoy por hoy te diría que entre 6 y 7 de cada 10 comentarios que recibo están con IA. No IA más humano, IA solo. Y se nota y pierde la gracia. No me entusiasma, no me dan ganas de responder, porque no le pusiste el esfuerzo no sé, o la energía o la humanidad, por lo menos para que parte de esa respuesta sea humana, ¿no? Y la IA, que trae muchas maravillas increíbles, también es otra amenaza más a la que hay que tener en cuenta a la hora de buscar lo fácil y dejar de lado lo que lleva esfuerzo, tiempo y dedicación. Bueno, vos dijiste una cosa en la entrevista que es muy interesante. Yo creo que así como tiene una parte muy negativa, va a tener una parte muy positiva. Digo, en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, va a tener un enorme efecto positivo. En los medios, yo creo que, como vos bien dijiste, va a haber un resurgimiento del periodismo serio, de los medios que tienen una trayectoria van a tener la oportunidad de renacer con fuerza. Sí, como vos decías bien en ese artículo, en la nota, en la entrevista, invierten en recursos humanos, invierten en investigación y en chequeo. Van a ser las fuentes donde vos vas a ir a abrevar para decir, bueno, esto es verdad. Si no, todo lo demás va a ser, será cierto, es rascanismo puro. Es así. Claro. Es así. Y además es increíble dentro de este mundo polarizado cómo una de las cosas que te enseñan en la escuela de periodismo es la objetividad, ¿no? Y hoy la mayoría de medios son subjetivos, o están con la derecha o están con la izquierda, ¿no? Se van por un lado, se van para otro, algunos al mejor postor, otros desde la convicción ideológica, otros desde la convicción financiera. A veces es difícil cuando la gran mayoría de las personas no ha tenido una educación eh, para poder dudar, para poder tener un criterio, un pensamiento crítico,
lo que lee en el diario o lo que ve en las redes asume que es verdad, cuando hoy por hoy la mayoría de lo que se va compartiendo son medias verdades, mentiras enteras, y esto genera mucha desorientación. Mucha desorientación y es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque no te olvides que esa gente que compra las fake news es la gente que luego va a poner el voto, Andy. Vos fijate lo peligroso que es. Por eso hace falta una tarea que la tenemos que cumplir los periodistas, de llamar la atención, de decir, hay que abrir la cabeza y darse cuenta de que hay que chequear. No se puede leer y comprar cualquier cosa. ¿Entendés? Hay que ir a la verdadera fuente. Total, Hay que ir a la total, fuente. total. Hoy por hoy, si te tocase ir mañana a una redacción a hacer docencia con jóvenes de 20, 22 años, que es la edad en la que vos ya empezaste, ¿sobre qué ejes intentarías llegar a ellos? Sobre Este punto cómo... sería fundamental. Ok. ¿Qué Yo creo, más? señores, hoy hay que investigar, chequear, hacer todos los esfuerzos posibles por mostrar la verdad. Los periodistas lo que tenemos que hacer es mostrar los hechos, mostrar la verdad, pero con Obvio. previo chequeo, ¿entendés? Más que nunca. En Estados Unidos hace mucho que tienen los medios un sistema que se llama fact check, que es para chequear que todos los hechos sean, bueno, eso es lo primero que tiene que tener alguien para ser periodista es pasión, pero lo segundo que tiene que tener es la honradez y la decisión de chequear. O sea, eso es fundamental. Maravilloso. Vamos a ser muy importantes. Los periodistas es una profesión que va a ser muy importante en lo que viene, más de lo que ha sido. Coincido, 100%. Ana, para ir cerrando esta hermosa conversación, porque sé que tenés que ir a esta noble causa que abrazás todos los jueves por la tarde, antes de ir acabando, hace poco compartiste un artículo sobre las famosas zonas azules, ¿no? Que son lugares donde hay una combinación de circunstancias fisiológicas, sociológicas, climatológicas que hacen que las personas vivan más. Se dice que todos los que están naciendo ahora van a vivir de media 120, 130 años. Desde tu experiencia vital, ¿es mejor vivir más? ¿Tiene sentido que estiremos tanto los años? Ay, yo ¿O te es digo mejor? que es mejor si podemos hacer algo bueno, si estamos en condiciones como para aportar y hacer algo bueno. Que vivir 120 años, si no vas a poder estar bien y aportar algo bueno y valioso, yo no le veo mucho sentido, ¿entendés? Digo, como vive esa gente que vive en 100 años ahí en Galicia, nosotros es un sistema de vida que ya no existe más. O sea que si vamos a vivir 120 es porque la ciencia va a hacer algo para que la gente pueda vivir 120. Me imagino que habrá algo que nos abrirá la cabeza como para que podamos estar hasta los 120 siendo productivos, creativos y aportando algo a esta humanidad. Espero, Total, ¿entendés? total, Espero total. para que alguna vez lleguen esos famosos que alguna vez escuché 1000 años de luz que dicen que van a venir. Imagínate, imagínate. Ana, si tuvieses ahora a la Ana de 20 años que se estaba subiendo a un tren en Mendoza para ir a Buenos Aires, después de todo este camino recorrido, ¿qué le dirías hoy a esa Ana de 20? Qué bien lo hiciste, te Qué grande, felicito. maravilloso, fantástico.
Ya terminando, mira, estoy viendo acá que tu D y tu O van las dos en mayúsculas, ¿no? El do de hacer, y queda en evidencia tras haberte conocido y hoy algunos te han descubierto, otros han vuelto a encontrarse contigo, que no hay duda que sos una hacedora, una mujer que se arremanga y que hace y que ha hecho durante todos estas últimas décadas. Para cerrar esta conversación, este segundo episodio de esta quinta temporada, ¿qué mensaje le dejas a toda esta comunidad, a esta audiencia, a todas las personas que nos están viendo ahora en vivo o después en diferido, desde todo lo que hemos conversado? Yo lo que quisiera dejarle es que no, que aprendan a usar el tiempo para convertirse en mejores personas. No tanto, hay muchas cosas para disfrutar, hay disfrutar de los amigos, de un buen libro, que no se dejen consumir por una red social que les quita tiempo, que aprovechen el tiempo para mejores cosas, para estar con los amigos, para querer, para abrazar, para estar con sus hijos, para criar un perro, para ver una obra de arte, para ver buenas películas, para leer poesía, para mirar el mar, para disfrutar. Lo disfruté con todos los sentidos, ¿entendés? Y con, estando presente a cada momento. Maravilloso. Firmo 100%. Y me encanta esa sutil diferencia entre lo útil y lo valioso. Abracemos más lo valioso, que es lo que nos queda en nuestra alma, en nuestro corazón. Damas, caballeros, amigos, amigas, Ana Donofrio completamente en vivo desde Palma de Mallorca, en el medio del Mediterráneo, un lugar fabuloso para vivir. Una mujer increíble que tuve la suerte de conocer en persona hace poquito por esto de lo que son las serendipias de la vida, y agradezco la serendipia habérmela cruzado. Querida Ana, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por la inspiración. Gracias por este espacio en Totem Live. Gracias, muchas gracias, Andy, muchas gracias a toda la audiencia que nos escuchó, pero gracias a vos, porque sos un gran difusor de buenas causas. Gracias, Un gracias, Andy, abrazo, gracias. nada, Un beso grande. un abrazo gigante para vos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Fin del episodio 2 de esta temporada 5 que arrancó espectacular, me tiene muy emocionado. Nos vemos muy pronto en el episodio número 3 y hasta entonces un abrazo muy fuerte para todos, sin olvidar que lo mejor está por venir. Un abrazo, Ana, mil gracias. Adiós, muchas gracias.